Hola a todos, mi nombre es Elena Portillo. Estoy muy contenta de participar en este cuarto simposio europeo de naturopatía, del que espero que estéis disfrutando. Por mi parte, voy a hablaros sobre el estudio naturopático en problemas de salud en etiquetas diagnósticas de inflamación intestinal y de esclerosis múltiple. Em, vale. Bueno, como decía, voy a hablaros sobre este tema. Para ello, pues voy a comentar varios artículos de investigación relacionados con este tema. El primero de esos artículos fue publicado en el año 2000. El título, o sea, la traducción del título literalmente traducido del inglés al español sería Concurrencia de enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple. El objetivo de este estudio era pues, cuantificar la coexistencia de las etiquetas diagnósticas de inflamación intestinal y las de esclerosis múltiple. Para este estudio, bueno, se realizó un estudio retrospectivo de registros médicos que fueron proporcionados por la Clínica Mayo, que abarcaban desde el año 1950 hasta el año 1995. Se seleccionó una cohorte de 474 sujetos o sea, que eran residentes del condado de Olmsted con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal. Y por otro lado también se utilizó una población de referencia de 32 sujetos que no eran residentes en Ofsted, pero que habían sido derivados a esta misma clínica, ¿vale? A la clínica Mayo. Todos los datos que se han revisado en este o que han sido utilizados en este estudio eh, fueron revisados por un gastroenterólogo y un neurólogo de esta clínica, eh, utilizando criterios de diagnóstico estrictos para confirmar esas etiquetas diagnósticas, con lo cual esto da una garantía de que esos datos son fiables. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los resultados en este estudio? Pues que se encontraron cuatro sujetos que presentaban etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal y o sea, etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple conjuntamente. De esos cuatro con etiqueta de inflamación intestinal, uno de ellos, eh, uno de esos sujetos presentaba una etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y los otros tres presentaban una etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa. ¿Vale? Eh, en la otra población de muestras de los 32 sujetos que no eran residentes en Olmsted, se observó que o sea, los problemas de salud neurológicos comenzaban tanto previamente como posteriormente al diagnóstico médico de esclerosis múltiple. O sea, perdón, de inflamación intestinal. Con lo cual estos datos, en este caso, en este estudio, pues no sirvieron de ayuda para cuantificar la coexistencia de esas dos etiquetas diagnósticas. Para este, para este estudio, bueno, los resultados de este estudio están resumidos aquí. Bueno, los resultados encontrados de esos cuatro sujetos que presentaban ambas etiquetas diagnósticas están resumidos en esta tabla. Esta tabla la he copiado tal cual del artículo. em, y la quería, o sea, quería ponerla para señalar que de estos cuatro sujetos, tres de ellos estaban recibiendo un tratamiento médico para los problemas de salud de inflamación intestinal. ¿Vale? Esto lo quería poner de manifiesto porque se sugiere, más adelante se sugiere que se sigan realizando estudios futuros para comprobar si existe una relación entre los problemas de salud de desmielinización con el tratamiento
que es tratamiento médico utilizado para los problemas de salud de inflamación intestinal. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Pues realmente el tamaño de muestra era muy pequeño, porque solo eran 474 sujetos de los que se revisaron sus datos, con lo cual, pues, aunque se ha observado una relación y los resultados esperados fueron mayor, o sea, los resultados obtenidos fueron mayor que los resultados que se esperaban, unas 3,7 veces mayor a lo que se esperaba. Aún así, pues se propone seguir realizando estudios que aclaren esta relación entre las dos etiquetas diagnósticas. Y además, pues se propone también esa continuidad en el estudio, pues para tratar de aclarar los factores genéticos o ambientales que predisponen a ciertas personas a estas etiquetas diagnósticas. Se cree que en el condado de Olmsted, que fue de donde se recogieron los datos, las tasas eran más altas para estas dos etiquetas diagnósticas, probablemente porque se contaba con más datos. Había más disponibilidad de datos para poder cuantificar o para poder comprobar esta coexistencia entre ambas etiquetas diagnósticas. Eh, Otro artículo que voy a comentar, que fue publicado en el año 2005 y cuyo título traducido literalmente del inglés sería Mayor riesgo de enfermedades desmielinizantes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este estudio realmente se trataba pues igualmente de examinar la asociación entre estas dos etiquetas diagnósticas, pero en este caso antes de comenzar a a utilizar tratamientos médicos con el inhibidor del factor de necrosis tumoral. ¿Vale? Y este tipo de tratamientos para médicos, para los problemas de salud de inflamación intestinal comenzaron a utilizarse en 1997, con lo cual los datos de registros médicos que se utilizaron abarcaban desde el año 1988 hasta 1997. Se realizaron dos estudios, ¿vale? Un estudio transversal retrospectivo, ¿vale? Para examinar los problemas de salud si los problemas de salud desmielinizantes son más comunes en sujetos con problemas de salud de inflamación intestinal que en sujetos sin esta etiqueta diagnóstica. Y por otro lado, también se realizó un estudio de cohorte pues, para determinar si había más probabilidad de presentar problemas de salud desmielinizantes posteriormente a un diagnóstico médico de inflamación intestinal. Em, esto está relacionado con lo que comentaba antes de que en los datos anteriores de los 32 sujetos em, que se habían revisado, pues en algunos el diagnóstico médico de esclerosis múltiple era previo y en otros casos era posterior al diagnóstico médico de inflamación intestinal. Entonces, en este caso, se seleccionó una cohorte de 20.173 sujetos. Este tamaño de muestra es bastante considerable, es mucho mayor que el anterior, con lo cual esto no es una fortaleza de este estudio, ¿vale? O sea, 7.988 sujetos presentaban etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y 12.185 sujetos presentaban etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa. Y el conjunto de estos 20.173 sujetos fueron comparados por sexo, edad y práctica de atención primaria con
80.666 sujetos de control que fueron seleccionados al azar. ¿Vale? Los sujetos de control pues, no presentaban ninguna o sea, etiqueta diagnóstica de enfermedad intestinal. Esto hizo posible que en la mayoría de los casos se pudiese emparejar a cada sujeto con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal, se le fuese emparejado con 4 sujetos de control. Vale, ¿y cuáles fueron los resultados de estos dos estudios que se hicieron? Pues por un lado, en el estudio de cohorte, ¿vale? Se observó que la incidencia de esos problemas de salud, desmielinización, era mayor en sujetos con una etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal. Eh, o sea, en comparación con los controles que se les había emparejado, ¿no? Por ejemplo, la tasa de incidencia que se calculó para la colitis ulcerosa fue de 2,63 y la tasa de incidencia para la etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn fue de 2,12. Y luego en el estudio transversal, pues también igualmente, pues se observó que en sujetos con etiqueta, o sea, que en sujetos con enfermedad o sea, con etiquetas de inflamación intestinal, tales como enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa, pues fue más predominante eh, mm, o sea, la etiqueta diagnóstica también conjuntamente de esclerosis múltiple o desmielinización o neuritis óptica, es decir, eran predominantes los problemas de desmielinización o problemas de salud neuronales, ¿no? En comparación también igualmente con los controles emparejados. En este caso, la razón de probabilidades para la etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn fue de 1,54 y para la razón de probabilidades para la etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa fue de 1,75, con lo cual tanto en el estudio de cohortes como en el estudio transversal se puede observar que hay una mayor tasa de incidencia o razón de probabilidades en el caso de etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa que en el caso de etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn. La conclusión, pues que realmente parece ser que sí que existe una relación entre los problemas desmielinizantes y los problemas de inflamación intestinal. ¿Vale? O sea, es decir, es más común, es más frecuente la presencia de problemas de salud desmielinizante en sujetos con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal que en la población general. Em, la identificación de esta asociación, pues igualmente, pues como se comentaba en el estudio anterior, pues podría ayudar a identificar los factores genéticos o ambientales que predisponen a ciertas personas a ambas etiquetas diagnósticas, con lo cual o sea, se sugiere igualmente seguir realizando estudios y también seguir realizando estudios para aclarar si la incidencia de los problemas de salud desmielinizante observados en los sujetos con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal están relacionados con el tipo de tratamiento médico utilizado para esos problemas de salud de inflamación intestinal. Bien, este siguiente artículo fue publicado en 2007. ¿Vale? La traducción literal del título de este artículo es Asociación entre colitis ulcerosa y esclerosis múltiple. Vale.
aquí en este estudio, igualmente, bueno, como ya se había observado esa asociación entre estas dos etiquetas diagnósticas de las que estamos hablando, pues era pues, seguir explorando esta asociación. Entonces, para ello, por un lado, se revisaron los expedientes personales de sujetos con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal, en concreto etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa, y además también los expedientes personales de sujetos con etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple. Además de esto, también se revisaron pues, registros médicos del Hospital de Liverpool que correspondían al periodo entre 1996 y 2006. Eh, entre estos archivos personales, pues entre los archivos personales se identificaron 121 sujetos con etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa, 64 con etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y 113 con etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple. Y de entre los registros médicos del Hospital de Liverpool, pues se identificaron otros 293 con etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa, 295 con etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y 383 con etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues en, en la historia clínica, ¿vale? Se encontraron 3 sujetos que presentaban etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa y etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple conjuntamente. Y entre los registros médicos del Hospital de Liverpool, pues se identificó otro sujeto más con ambas etiquetas diagnósticas. Y curiosamente, pues no se identificó ningún sujeto que presentase etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn y etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple conjuntamente. Vale. Bueno, realmente los resultados pues, fueron mayor de lo esperado, ¿vale? Puesto que ya se conocía la tasa de prevalencia de la etiqueta diagnóstica de esclerosis múltiple en la ciudad de Liverpool, que era de 59 por 100.000, y también la tasa de prevalencia para la etiqueta diagnóstica de colitis ulcerosa, que era de 80 por 100.000. Entonces, se esperaba, pues haciendo los cálculos, que el resultado, o sea, los resultados esperados serían parecidos a 0,0472 por 100.000. Y sin embargo, o sea, los 4 sujetos que se encontraron con ambas etiquetas diagnósticas suponían una tasa de prevalencia de 0,4 por 100.000, que es mayor al 0,0472 de lo que se esperaba. Bien, ¿cuál es la conclusión? Pues que realmente pues estos resultados pues siguen sugiriendo que existe una relación entre las etiquetas diagnósticas de inflamación intestinal y las etiquetas diagnósticas de esclerosis múltiple. Y además, en este caso en concreto, se observa que hay una mayor, o sea, esta asociación se aplica particularmente en el caso de etiqueta de colitis ulcerosa más que para la etiqueta de enfermedad de Crohn. Vale, y por último, pues os voy a comentar un último artículo, ¿vale? Que fue publicado en el 2012 y cuya traducción literal del inglés al español sería lesiones cerebrales desmielinizantes en una paciente con enfermedad de Crohn bajo tratamiento con adalimumab. Bien, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Pues presentar un ejemplo más de la asociación de los problemas de salud eh, desmielinizantes o problemas de salud neurológico eh, en sujetos con problemas de salud en etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal. Pero además se trata de un ejemplo que está siendo, o sea, el que está recibiendo un tratamiento médico para los problemas de salud de inflamación intestinal. Entonces, realmente lo que se quiere, o sea, se quiere poner un ejemplo que asocie
los problemas de salud desmielinizantes con el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral como tratamiento médico para los problemas de salud de inflamación intestinal. En este caso, pues se han utilizado los datos, se trata de una mujer de 36 años con, con etiqueta diagnóstica de enfermedad de Crohn, que estaba recibiendo un tratamiento médico para ese problema de salud de inflamación intestinal con adalimumab. Y este tratamiento lo estuvo recibiendo durante 18 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que tras esos 18 meses de tratamiento médico con adalimumab, pues la mujer manifestó dolores de cabeza que se iban haciendo progresivamente más intensos, alteración visual, fiebre, mareos, náuseas, vómitos, ¿vale? Entonces se le realizaron diversas pruebas médicas y estas pruebas revelaron que presentaba varias lesiones desmielinizantes en la sustancia blanca subcortical de los lóbulos frontal y parietal. Se procedió a la suspensión del tratamiento médico con adalimumab y, bueno, al suspender ese tratamiento a las pocas semanas, pues remitieron los dolores de cabeza, los mareos, las náuseas y todos los vómitos y todo. Sin embargo, las lesiones cerebrales persistieron 8 meses después de un seguimiento que se le estuvo realizando para ver cómo evolucionaban esas lesiones cerebrales que se habían observado. Bien, la conclusión pues, es que este, este, el estudio de este caso concreto, pues eso, pues nos recuerda la relación de las lesiones neuronales en sujetos con etiqueta diagnóstica de inflamación intestinal y especialmente en aquellos que están recibiendo un tratamiento médico con el inhibidor del factor de necrosis tumoral. Aunque realmente las lesiones desmielinizantes asociadas a este tipo de tratamiento son infrecuentes, pues es interesante tener en cuenta esta asociación para seguir realizando estudios de investigación con el objetivo de examinarla con más detalle y en más profundidad. Bueno, nada más, esto es todo en lo que quería compartir con vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado y muchísimas gracias por vuestra atención. Antes de acabar, pues quiero compartir con vosotros mis datos de contacto para cualquier duda. Em, y nada más, lo dicho, que muchísimas gracias y a seguir disfrutando.